Y hola a todos, espero que estén muy bien. Aquí les habla Daniel Amigo Díaz, químico farmacéutico de la Unidad de Hospital Digital, que está inserta en el Departamento de Salud Digital de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud de Chile. El día de hoy les quiero presentar la estrategia de notificación y atención por telemedicina en apoyo a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento para controlar el virus SARS-CoV-2 a nivel nacional. Para poder desglosar esta presentación, los tópicos van a ser, en primer lugar, ver un poquito de la descripción y el contexto en el cual se desarrolla esta estrategia. Luego, ir describiendo cómo fue que se hizo y cómo fue que se utilizó el REDCap para poder lograr que esta sea efectiva y ejecutarla a su vez, los resultados obtenidos y el estado actual, y una palabra de conclusión y cierre sobre este proceso. Entonces, comenzando por el contexto y la descripción, les comento un poquito qué es el Hospital Digital, que es donde yo me desempeño actualmente. Y esto corresponde a una estrategia del Ministerio de Salud que se realizó en 2018, la cual busca concatenar un conjunto de prestaciones de telemedicina para otorgarlas a la red asistencial, permitiendo optimizar recursos físicos y humanos a través del uso de la tecnología de la información y comunicación, lo que permite finalmente otorgar atenciones de telemedicina sin importar la distancia y esperando poder otorgar un poquito de equidad a nivel nacional al momento de tener acceso a una atención de salud. Dicho esto, les voy a comentar un poquito, de manera breve, cómo se manejó o cómo se está manejando la pandemia en Chile. Dado que el 3 de marzo se confirma el primer caso de COVID y el 18 del mismo ya se empiezan a ejecutar las acciones para empezar a hacer una estrategia nacional basada en los lineamientos mundiales otorgados por la OMS, en la cual se tiene que tener una estrategia para testear, para trazar y aislar los casos positivos. Se empezó a hacer toda esta modalidad para tener un control sobre los casos de COVID que iban creciendo a nivel nacional. En este caso, o en esta situación, en el Ministerio de Salud se cuenta con un departamento y una unidad de epidemiología, la cual dispone de una plataforma llamada EpiVigila. En esta son notificados los casos que tenían un test de reacción en cadena de polimerasa o PCR positivo para SARS-CoV-2. Estos casos eran notificados, luego eran aislados, en la cual podía ser en un hospital, en caso de que la persona requiriera hospitalización, una en su domicilio, o si la persona no podía pasar este aislamiento en su domicilio, por ciertas condiciones que tenía, se dispusieron de residencias sanitarias, las cuales hasta el día de hoy siguen funcionando y permiten que la persona tenga un aislamiento. También la persona está durante el aislamiento y el cuadro viral de esta enfermedad era trazada y era llamada por los distintos organizaciones dependientes del ministerio para saber su estado, cómo estaban los síntomas principalmente y después poder dar una alta médica. Todo esto corresponde a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, la cual pueden ver en esta gráfica en la presentación. Pero a medida que fueron subiendo los casos y había mucha demanda por solicitud de horas médicas y también faltaban horas médicas para poder otorgarse, se decidió desde el ministerio que ya no se requería una orden médica para poder tomarse el test PCR, lo que desencadenó que hubiese una importante cantidad de casos que de manera porcentual eran menos en ese entonces, pero de manera numérica no dejaban de ser despreciables, aproximadamente un 5% en ese momento, que era como 300 casos, que no estaban siendo notificados en EpiVigila al no tener un médico que hiciera esta orden y que hiciera el seguimiento. O sea, la persona se tomaba el PCR, salía positivo, pero no había quien lo notificara. Por ende, al no estar notificados, no podían entrar en la estrategia TTA o de testeo, trazabilidad y aislamiento. Solamente se quedaban en el testeo, pero ya no eran
no entraban las siguientes fases. Por ende, en abril del 2021 se nos solicitó a nosotros como Hospital Digital poder desarrollar una estrategia para poder contactar estos casos que tenían un PCR positivo sin orden médica, notificarlos y, como no habían tenido una atención médica, poder ofrecerles una atención de telemedicina en caso que lo requieran, y también con lo que todo esto conlleva, quizás prescripción de medicamentos, también poder pesquisar tempranamente si es que la persona requería o no ser candidato a una residencia sanitaria para pasar su cuarentena, o si requería o no una licencia médica para poder entregarla a su trabajo. Es por esto que se nos pidió desarrollar esta estrategia en apoyo al TTA nacional, donde los participantes del proceso y tomadores de decisiones fueron otras unidades interministeriales, como la Coordinación Nacional de la Estrategia TTA, la División de Atención Primaria, especialmente el Departamento de Calidad y el Departamento de Gestión del Cuidado, la División de Planificación Sanitaria, donde se encuentra inserto el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, y el equipo de gestión clínica que se encargaba de liderar las estrategias de residencias sanitarias. Dentro de las reglas de negocios, o lo que se nos pedía poder cumplir con este desarrollo, era que tuviera la posibilidad de cargar la base de datos de las personas que tenían un PCR positivo para SARS-CoV-2, según lo que notificaba la Plataforma Nacional de Toma de Muestras. También poder unificar a ciertos actores de la estrategia TTA que requerían quizás esta información. Tomar los datos necesarios para lograr la notificación en Epivigila y registrar que esta acción fue así, o sea, que se ejecutó la notificación. Poder discriminar a aquellos candidatos a una atención de telemedicina o los candidatos que requerían una residencia sanitaria. También dar una continuidad o dar una opción de cómo contactar a los casos que dentro de esta estrategia nosotros no íbamos a poder hacer un contacto efectivo. Y también poder otorgar licencias médicas. Era todo esto lo que se requería por parte de este grupo de trabajo. Entonces, como en ese momento Hospital Digital estaba utilizando REDCap como solución informática, el cual hasta el día de hoy también lo continúa utilizando, se armó un flujo del proceso general, que como pueden ver es bastante complejo, donde en los cuadros que están a su izquierda, los que están marcados en amarillo, son aquellos actores que son externos directamente al equipo, y en azul son aquellos actores que son externos y eran comandados directamente por nosotros, ¿ya? Como pueden ver, participó el equipo de epidemiología MinSal y al inicio de este flujo, con la carga de los datos. Luego, en la parte de contactabilidad, entraban nuestros profesionales de contacto, que eran principalmente kinesiólogos y enfermeros, profesionales que resaltaron bastante durante el manejo de la pandemia. También, si la persona requería alguna evaluación de ingreso a una residencia sanitaria, iba a entrar aquí el gestor de cupo de residencia sanitaria. Luego, la persona que era contactada y se le tomaban los datos tenía que ser notificada por nuestros profesionales notificadores, en caso que requiriera licencia médica, por nuestro médico ejecutor de licencias médicas, y en caso que requiriera una atención por telemedicina, se le era atendido por uno de nuestros médicos a través de nuestra plataforma de telemedicina. Viendo el flujo un poquito más simple, o a modo de resumen, podemos ver que principalmente tiene estos procesos, o sea, la carga masiva de los datos, los intentos de contacto, que nosotros teníamos un máximo de 3 intentos de llamada, donde la persona podía contestar o podía no contestar. Si la persona contestaba la llamada, podía tener la opción de telemedicina, residencia sanitaria, licencia médica, pero sí o sí tenía que ser notificado. Y si es que también se detectaba una situación de urgencia, tenía que ser derivado a urgencia, donde eso quedaba registrado en la plataforma, y después se volvía a retomar la llamada. En el caso de que la persona no conteste la llamada, se veía si la persona ya estaba notificada o no. En el caso de no estar notificada, se derivaba a otros actores de la red para poder hacer la gestión local del caso, pero ya se les informaba. Y de lo contrario, si estaba notificado, no se hacía gestión porque se entendía que al estar notificado la plataforma de Epivigila, ya entraba la estrategia de trazabilidad y aislamiento nacional. Finalmente se desarrolló el REDCap, tomando todos estos actores del flujo gigante que les mostré hace un momento,
donde tenemos la parte de entrevista, donde actúan los profesionales de contacto inicial, la parte de no contactados, donde actúan aquellos referentes de la red que se encargan de darle continuidad a aquellos casos que no logran ser contactados dentro de la estrategia. La parte de telemedicina, donde caen en esta bandeja los casos que eran derivados para una atención de telemedicina, donde los médicos pesquisaban ahí, atendían y registraban este mismo REDCap. Las personas al ser contactadas y tomar sus datos caían en la bandeja de Epivigila, donde nuestros notificadores buscaban estos casos, tomaban los datos, registraban en la plataforma de Epivigila y luego registraban en el REDCap que se hizo la acción, o si al momento de realizar la acción el paciente o la persona ya se encontraba notificado. También en el caso de que la persona requiriera una licencia médica, y esto se ha detectado en la entrevista, esto cae en la bandeja de licencias médicas, donde nuestro médico generador de licencias médicas tomaba estos datos y ejecutaba la acción. Y finalmente, si la persona en entrevista se detectaba que requería pasar su aislamiento en una residencia sanitaria, caía en la bandeja de residencia sanitaria, donde el gestor de cupo veía los datos, tomaba contacto con la persona y evaluaba si realmente era o no candidato a ingresar a una residencia sanitaria. Por encima de esto tenemos en la bandeja de entrevista, contacto inicial, paréntesis, erróneos, que aquí, aquellos casos que dentro de la entrevista tenían algún error de registro, que impedían que estos casos pasaran de una bandeja a otra, caían en esta bandeja para luego ser corregidos y que pudiesen seguir con el flujo normal de los casos. Entonces, dentro de esta plataforma se utilizó varias herramientas del REDCap, como la carga masiva de datos, que permitía al departamento de epidemiología cargar aquellos casos con un test PCR positivo para SARS-CoV-2 sin orden médica. También el pipping, que nos sirvió para poder visualizar la información en contexto de cada persona, los reportes con filtros activos para poder ir viendo los casos que se tenían que llamar, en qué estado estaban, también el Data Access Group, para poder diferenciar entre regiones para aquellos casos no contactados que tenían que ser gestionados por los referentes territoriales. También HTML, que permitía dar distintos tipos de colores o alertas o avisos, por ejemplo, en el caso de la entrevista, si se registraba algún antecedente que era criterio de una derivación de urgencia, le enviaba un mensaje al entrevistador para poder apoyar la toma de decisiones. Hipervínculos de sistemas auxiliares, en el caso de el momento de hacer una atención médica, si la persona requería una receta, había un hipervínculo que lo redireccionaba a la plataforma de recetas electrónicas del MinSal. También los módulos externos, roles y perfiles de usuarios, donde hay distintos tipos de perfiles dependiendo de la acción que tiene que hacer. Si la persona era un profesional de contacto inicial, podía haber solamente la parte de entrevista, si era un médico, la parte de telemedicina, si era un referente que tenía que territorial que tenía que gestionar los casos no contactados, podía haber solamente esta bandeja, etc. También las lógicas de bifurcación que permitían que pasara de un formulario a otro formulario y los campos calculados. Para hacer un poquito más gráfico lo que acabo de mencionarles, vamos a hacer un ejemplo de un caso real, donde partimos por la carga de datos. Estos datos eran cargados por epidemiología de manera masiva. Ya se cargaban todos los datos que tenían PCR positivo y no tenían orden médica. Y al visualizar los datos de esto, podíamos ver la siguiente cantidad de información: número de folio en la plataforma nacional de toma de muestra, el tipo de identificación, el número de esta identificación que usaba la persona, nombre, apellido, la región donde se ubicaba, el fecha de inicio de cuarentena, etc. Todos estos datos se cargaban en un formato Excel y se cargaba la cantidad de usuarios que en ese entonces bordea entre los 300, 500, inclusive hemos tenido que tener una carga de hasta más de 1000 casos diarios. Luego, al momento de la entrevista, el profesional de contacto inicial ingresa al formulario de entrevista, la parte que dice contacto inicial, y va a poder ver un listado de todas las personas cargadas, y al pinchar sobre ellos, se abría esto que ustedes están visualizando ahora, que es la información de la persona que tiene que llamar y el formulario donde tienen que registrar la información detectada en esta llamada, dándole una información, indicándole
a la persona llama, en este caso aparece mi nombre, diciendo Daniel amigo, tú debes llamar a, y aparece el nombre de la persona a llamar, su sexo, la edad, la técnica de toma de muestra, la toma de esta PCR, el registro de la persona, en este caso en Chile se usa el rol único nacional, y abajo su número de teléfono que está marcado todo en negro por ser datos sensibles de la persona. Luego, al momento de contactar, se registra la fecha en la que lo contacto y la hora, y si es que este contacto fue efectivo o no. Como pueden ver, esta persona no pudo ser contactada en el primer intento, y al registrarlo como no, esta cae en la entrevista intento de contacto 2, donde puedo ser yo u otro profesional que tome este caso, llamo y en este caso la persona sí contestó al segundo intento. Y ahí se le empiezan a tomar datos e información sobre la persona, datos que van a ser relevantes para después poder notificarlos, y también dependiendo de los signos y síntomas que declare en ese momento, van a aparecer información si es que la persona debe o no ser derivado a una urgencia. En este caso, la persona no tenía datos que podían, o signos que podían indicar una derivación de urgencia, pero sí la persona requería una atención por telemedicina. Por ende, al colocar, si desea una atención médica, aparece este texto telemedicina y se abre el formulario donde la persona registra la hora de la agenda de esta atención de telemedicina, y estando ahí, este dato va a caer luego en la bandeja de telemedicina pendientes. Continuando con la entrevista, se ve si la persona requiere o no una evaluación a residencia sanitaria. En este caso la persona no lo requería porque podía guardar cuarentena en su domicilio. Y también en cuanto a la situación laboral, esta persona no se encontraba con un trabajo remunerado, por ende no requería emisión de licencia médica. También los datos como provenían de la Plataforma Nacional de Toma de Muestra, que eran los datos que registraban los tomadores de la PCR de manera manual, siempre podía estar sujeto a errores de digitación. Por ende, aquí daba la posibilidad de que uno corrigiera esta información en caso de que el root estuviese erróneo, o que el teléfono no fuese el de la persona, sino que el teléfono de algún familiar, para poder facilitar el contacto en caso de que al momento de registrar en EpiVigila se requería alguna información o se requería volver a contactar a la persona. Entonces, finalmente se cierra la consulta, se agregan algunos comentarios y se le da también un mismo link al contactador al momento de finalizar, que para poder hacer una nueva llamada, clic aquí, lo que lo devuelve a la bandeja de contacto inicial para buscar una nueva persona para llamar. Esta persona, como les comenté, requería atención por telemedicina. Entonces, al caer en la bandeja de telemedicina pendientes, el médico ingresa acá, en paralelo abre la plataforma para tomar contacto vía telemática y poder generar la atención, pero aquí iba registrando los datos. Como pueden ver, de los datos tomados en la entrevista inicial, aparecen algunos que pueden apoyar al médico en el momento de generar la atención, como las comorbilidades que indicó, la anamnesis, el estilo de vida, síntomas detectados en COVID, etc. Ahí registra el médico si logra o no logra contactar al paciente, algunos datos de la anamnesis remota, alguna otra información importante, medicamentos que estaba tomando, y si requiere o no requiere licencia médica, perdón, receta médica, da la opción de hacer clic en este hipervínculo que lo redirecciona a la plataforma de receta electrónica del Ministerio de Salud, donde se realiza la receta, luego se descarga en formato PDF y el médico la adjunta para que tenga el registro de que esta receta fue generada. Cerrando ya la atención de telemedicina, vamos a la parte de notificación. Como esta persona se lograron tomar los datos, nuestros notificadores entran al formulario de EpiVigila pendientes, y al ingresar acá, van a ver todos los datos relevantes que se solicitan en la plataforma de EpiVigila para ser notificado en ella. Aquí pueden ver los datos que fueron captados en la entrevista, aparte de los datos que ya venían de la persona, la fecha de inicio de síntomas, los síntomas que detectaba, cualquier otra información adicional. Y finalmente, con esto,
de manera paralela, ingresaba a la plataforma de Epivigila, registraba, y una vez notificado, registraban en el REDCap que la persona fue notificada y indican el folio que nos da la certeza de que fue realizado de esa manera. En caso de que la persona ya hubiese estado notificada, porque cabe destacar que esta estrategia va en paralelo con muchas estrategias más de pesquisa de casos, entonces puede ser de que en el momento que nos llegó la información, la persona aún no era notificada, y mientras se produjo todo este proceso, ya había sido notificada, puede registrar que ya estaba notificado por algún tercero y indicar el folio de Epivigila que también dé certeza de eso, finalmente guardando los casos. Entonces, en resumen, podemos ver que este ejemplo utilizó estos puntos, una carga masiva de datos, se hizo intento de llamada donde contestó al segundo llamado, se tomaron los datos para notificar y al mismo tiempo la persona requirió una atención por telemedicina. Así que finalmente, viendo un poquito los resultados y el estado actual, tenemos que se desarrolló esta plataforma a inicios de la última semana de abril del 2021, saliendo a producción el 24 de mayo de ese mismo año, es decir, en menos de 4 semanas logramos desarrollar esta plataforma, ya entre 3 y 4 semanas, porque lo que nos trajo un poquito la tardanza también fue el tema de contratar a los profesionales, también poder ver los perfiles y capacitarlos en el uso de ella. Pero finalmente el proceso se cerró en un mes, pudiendo salir a producción bastante rápido, gracias a la versatilidad que otorgaba el REDCap al momento de desarrollarlo. Se hicieron manuales de uso, pero eran bien breves, ya que el REDCap es fácil de utilizar y era muy intuitivo, y los perfiles solamente tenían los puntos que al perfil le competían, y no generaban enredos de dónde tengo que ingresar o no, por lo cual no requirió mayor capacitación, principalmente para aquellos actores que no estaban dentro o no eran nuestros actores contratados por nosotros, como es el caso de epidemiología, que eran quienes cargaban los casos, los gestores de cupo, quienes son los que evaluaban los casos que requerían o no ingresar a una residencia sanitaria, y los gestores territoriales para los casos no contactados. Esta estrategia actualmente se encuentra en funcionamiento, aún pesquisando esta pequeña cantidad de casos, pequeña en porcentaje pero grande en número, que se toman el PCR sin indicación médica. Y al 6 de junio, cabe destacar que tenemos cerca de 200.000 folios gestionados. Por ende, no es una cantidad menor. Si vemos el desglose mensual desde que comenzamos a la fecha, podemos ver que hay un aumento importante de contactos que se han realizado. No menor, o sea, este REDCap ha dado capacidad para poder abordar todos estos casos, pudiendo pesquisar distintos tipos de resultados, donde vemos que, claro, hay un gran número de 40% de no contactados pero notificados por Epivigila, que son aquellos casos que no lograron ser contactados pero ya estaban notificados, recordando que esta es una estrategia en paralelo a muchas otras estrategias que se generaron a nivel ministerial para poder abordar esta pandemia, pero seguido de casi un 30% de contactos efectivos, o sea, personas que lograron ser contactadas por nosotros. Importante también que aquí están registradas las atenciones por telemedicina que se hicieron, que en cuanto de manera porcentual en relación con los contactados es un número menor, como cerca de un 4%, pero no deja de ser menos importante la cantidad de personas que pudimos darle esta opción a través de la tecnología de información y comunicación. Así que, para ir concluyendo, en cuanto a estrategia de notificación y atención por telemedicina en apoyo al TPA nacional, cumple su objetivo de generar este apoyo y de poder contribuir a esta pesquisa de casos, ¿ya? Pudiendo ser una parte fundamental dentro de todas estas redes de herramientas y estrategias para abordar la pandemia. Pero si hablamos directamente del uso del REDCap, se puede decir que es una herramienta de rápido desarrollo. Piensen que en un mes ya salimos a producción, no solamente con lo que fue el desarrollo de la estrategia, sino también con la contratación y la capacitación. O sea, fue algo que pudimos utilizar rápidamente, era muy fácil de utilizar, no requirió mayor capacitación, o sea, se les presentaba una vez a las personas y después ya el uso era bastante fácil. Permitió generar bastantes tipos de informes y registros que nos pudieron dar estos datos y poder ir informando de manera mensual, principalmente era semanal, a todos nuestros tomadores de decisiones, quienes estaban muy contentos con la estrategia, y viendo los datos y los números de casos abordados, nosotros
exprimimos la capacidad del REDCap para poder hacer este monstruo de formulario que contemplaba todos los puntos desde la notificación, telemedicina, contacto, formulario, hipervínculos, como pudieron observar. Y hasta el día de hoy es importante destacar que sigue funcionando y de una manera bastante eficiente. Así que ya para finalizar, cabe destacar y cabe resaltar que es importante agradecer a todas las personas que hicieron factible este trabajo, a todo el equipo de la Unidad Hospital Digital que participaron, al equipo también de los médicos que realizaron la atención de telemedicina, al equipo de estrategias digitales que ayudó en el desarrollo y el mantenimiento de esta estrategia, al equipo de epidemiología MinSal, al equipo del TTA Nacional, a las CEREMIS y a todos los referentes territoriales que nos ayudaron con los casos que no lograron ser contactados, a la división de atención primaria, y por último, pero no menos importante, al equipo de notificadores, que son quienes pueden ver ustedes en esta impresión de pantalla, que son los que contactaban a los casos, tomaban los datos y notificaban en Epivigilia. Sin ninguna parte de este equipo, nada de esto podría haber sido posible. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado esta experiencia, espero también poder haber sido claro al momento de expresarla, pero por nuestra parte estuvimos muy contentos de poder utilizar el REDCap, que demostró ser una herramienta fabulosa al momento de buscar una solución informática rápida y versátil. Muchas, muchas gracias.